Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Juan capítulo 14, vamos a leer todos, unánimes, juntos. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando aún con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Vamos a orar, pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu, para que la palabra cumpla el propósito. El propósito es abrir los ojos espirituales. Cuando decimos ojos espirituales, obviamente que no son los ojos de la carne, sino son los ojos de nuestro ser, del interior, que pueden ver a Dios. Clamemos por eso. Padre Celestial, aquí estamos reunidos en tu nombre, porque anhelamos conocerte, Señor. Padre Celestial, nuestra pasión, nuestro fundamento y nuestra razón de la vida ha de ser tú, Señor, porque tú eres Dios, Señor. Y Padre, hemos de conocer tu voluntad para vivirla, Señor. Obra con poder para que hoy tu palabra sea insertada en nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse?
Bueno, leí todo el capítulo 14, porque por lo menos en esta parte de Juan será la última vez que leamos todo el capítulo 14, porque es un capítulo muy largo para leer. Entonces cuando uno está preparando la predicación tiene que estar midiendo los tiempos y saber, bueno, cuánto se va a demorar más o menos en cada porción. Pero es necesario porque Juan 14 tiene una particularidad especial. Juan 14 nos revela demasiado cuál es la voluntad de Dios y cuál es el papel del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me encantó la clase del seminario pasada porque explicamos cuál es ese concepto de Dios uno que tiene tres voluntades: la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo y la voluntad del Espíritu Santo. Si no vio la clase, véala por favor, porque es un entendimiento para poder saber por qué es tan importante. Bueno, mire por qué es tan importante. Marcos capítulo 12, ¿por qué es tan importante entender esto? Marcos capítulo 12, versículo 28 al 33. Dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. No sé si usted lo sepa, pero para los judíos esto es, ellos lo llaman la Shema. En todas las casas judías hay en la entrada hay un contenedor. Y este contenedor es un tubito que tiene una porción de las escrituras, es esta porción. Y entonces cuando un judío sale de la casa, toca ese tubito y repite la Shema. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y se va. Y cuando llega de la calle, vuelve y toca el tubito y dice: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y entra en la casa. Y cuando se va a acostar a dormir, en lugar de orar el ángel de la guarda, mi dulce compañía, él ora: oye, oh Israel. Y cuando se levanta, él ora: oye, oh Israel. Y cuando se sientan a comer, ora: oye, oh Israel. Y a los hijos todo el tiempo les está diciendo: escucha, oh Israel. Porque para ellos esa es la base de su vida de relación con Dios. Es tan importante para ellos, ¿no? Los más ortodoxos inclusive mandan a hacer una cajita y se la ponen aquí en la frente, porque dice: y estas palabras estarán en tu frente. Pero quiere decir, cuando dice tu frente, es que nosotros tenemos un problema, que si nosotros no somos seres trascendentales, llevamos todo a la literalidad y no vamos más allá. ¿De qué le sirve a usted una cajita en la frente con un pedazo de las escrituras si usted no la entiende? O sea, y entenderla no es intelectualmente, sino forma parte de su vida. Bueno, esta oración que repetían todo el tiempo fue el problema que tuvieron ellos con Jesús. Ya les voy a explicar por qué. Porque tampoco termina ahí en la explicación de Jesús. Fíjese que él le pregunta: ¿cuál es el principal mandamiento? Y él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y Jesús añade inmediatamente, dice, versículo 31, y el segundo es semejante. Cuando dice semejante quiere decir que es igual de importante. Yo no diría: no, un momento, el importante es Dios. Pero Jesús dijo: no, espere un momento, el segundo es semejante. O sea, tiene la misma calidad, tiene la misma importancia. ¿Sabe por qué? Porque es que amar a Dios, como solamente amamos de lengua o de mente, es muy fácil. Porque ¿cómo hacemos para mostrar que amamos a Dios si Dios es espíritu? Si Él está más allá del cielo de los cielos, si ninguno lo ha visto ni lo puede ver. Entonces resulta uno simplemente, más en Colombia que somos dados a la palabrería, ¿no? Entonces con la palabrería,
Cualquiera lo dice y todo el mundo lo dice. No, yo amo a mi Dios. No, para mí Dios es lo primero. Yo amo a mi Dios, pero como Dios nos conoce, entonces Dios nos baja las cosas a nuestro nivel. Porque dice Jesús, y el segundo es ¿qué? Semejante. ¿Se acuerda que hizo al hombre semejante a Dios? ¿Entiende por qué? Por este objeto del amor. ¿Entiende por qué el hombre es semejante a Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Amarás a Dios, amarás al prójimo. Semejante. Dice ahí, y el segundo es semejante, ¿qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Pero también fíjese, realmente no es amar al prójimo, es que es amar al prójimo como a sí mismo. Si uno no se ama a sí mismo, no puede amar al prójimo. ¿Sabe qué hace Satanás? La primera obra de Satanás, dañar a la gente para que la gente no se ame a sí misma, para que la gente se haga daño a sí misma, para que la gente se destruya a sí misma. Si uno no se ama a sí mismo, difícilmente va a poder amar al prójimo y mucho menos va a poder amar a Dios. Esto está unido. Son tres elementos allí. Dios, el prójimo y nosotros. Pero cuando nosotros hablamos de amar, fíjense que en el Antiguo Testamento amar a Dios era cumplir la ley. Y cumplir la ley era simplemente unos actos. Entonces, no, en cuanto a Dios, me van a decir amar a Dios sobre todas las cosas. Ese no es el primer mandamiento. No tener dioses ajenos. No invocar su nombre en vano. Guardar el día de reposo. Me falta uno. ¿Cuál? No te harás imágenes, gracias. No te harás imágenes. Sí, esos eran los 4 mandamientos que tenían que ver con Dios. Pues eso relativamente es muy fácil. Relativamente. Porque ellos pensaban, no tener dioses ajenos era no ir tras los dioses de otros pueblos. Y ellos pensaban, no tomar su nombre en vano, entonces dijeron, listo, no volvemos a pronunciar el nombre de Dios. Fácil. Tercero, no te harás imágenes de cosa alguna que esté en los cielos ni en la tierra. Perfecto, ellos no tenían ni siquiera libros de muñequitos, no hacían ningún tipo de imagen. Ellos pensaban con eso, estaban listos. Y el otro, guardarás el día de reposo, pues venir un día a la congregación, tan sencillo que ni siquiera eso. Pero cuando nosotros empezamos a conocer el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que esto es más trascendente. Porque en el Nuevo Testamento dice, ¿sabe qué es idolatría? ¿Sabe qué son las imágenes? La idolatría es la avaricia, el odio, la maldad, y entonces ahí empezamos a no escapar ninguno. Y por eso cuando dice, no tendrás dioses ajenos, dice Jesús, el que ama a padre y madre, hermano y hermana, hijo o hija, más que a mí, no es digno de mí. ¿Entiende eso? Porque en la religión le enseñan a uno, ame a su mamá, ame a su hermana, ame a sus hijos sobre todas las cosas. No, Dios dice, ¿sabe qué? Ámeme a mí. No se preocupe. Si usted me ama a mí, también va a poder amar ¿a quién? Al prójimo. Y también se va a poder amar a sí mismo. Porque no hay posibilidad del hombre de poder amar si no permite que sea el amor de Dios el que obre dentro de nosotros. Mire conmigo Primera de Juan, capítulo 4. Bueno, leamos desde el versículo 7. Yo empiezo a improvisar aquí, entonces después me enredo con el tiempo, ¿no? Pero no importa. Lo importante es entender. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que nos trató bien, en que nos dijo palabras bonitas, en que nos regaló un par de zapatos, en que compró en Navidad un mercado,
en que nos dio unas monedas en el semáforo, en que nos dijo cómo estás de bien vestido hoy. No. Mire, ser amable, ser gentil, tener compasión por el que está en una situación de desgracia, eso lo hacen hasta los que no conocen a Dios, hermano. El colmo es que usted ni siquiera entienda eso. El colmo es que usted no defienda al huérfano. El colmo es que usted no defienda a la viuda. El colmo es que usted no mire por los intereses del anciano que está botado en la calle. Pero ese no es el amor de Dios. ¿En qué consiste el amor de Dios? Y entonces la religión reduce a eso. Vamos y le construimos unas casitas que se les dañan al año, porque con esto no echan de madera, es una madera ahí reciclada que no funciona. Pero bueno, al menos tiene conciencia social. Eso sería lo mínimo. Al menos no patea a los perros y tiene cuidado de los animalitos. Al menos cuida la naturaleza y no, o ni siquiera llegamos a ese nivel. ¿Usted ha visto alguna vez a un animal depredando la naturaleza? Ni siquiera al nivel de los animales. Entiende que no estamos en una... Entonces se enseña eso como si eso fuera el amor de Dios. No. Eso es lo mínimo que debería de tener la humanidad, pero ni siquiera lo tiene. Pero dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ese es el amor de Dios. ¿Qué? Que envió a su Hijo para que nosotros vivamos por Él. Dios me ama. ¿Cómo te ama Dios? No, Él una vez escuché una señora, es que yo tengo problemas con la cursilería, y eso que yo soy bien cursi, pero me da problemas, ¿no? Una señora dijo, ay, yo estoy llorando, lo dijo en testimonio. ¿Quién quiere dar un testimonio? Yo. Y se pasó al frente y llorando, dijo, mire, es que a mí me encantan las margaritas. Y ayer yo estaba cumpliendo años y cuando me asomé al jardín, el jardín estaba lleno de margaritas. Y yo dije, uy, qué milagro. Y le dije, ¿pero qué? ¿Aparecieron? Dijo, ay, no, es que yo las tengo sembradas y, ay, su merced. Pues ni modo que si le nacieran rosas y le gustaran las rosas y había sembrado margaritas, de pronto le creo que, su merced, perdón, le quiebro el corazón. Las margaritas van a florecer sin usted o con usted. Y otra vez otra señora dijo, no, a mí, además que nos encanta es a nosotros, ¿no? A mí, yo soy la consentida del Señor, porque a mí Dios me ama, porque me regalaron el labial del colorcito que me gusta. ¿Entiende que eso es la religión? La religión es bajar a Dios. La religión es... Yo sé, Dios tiene cuidado de nosotros en todo, es tan bueno, pero entiende que ese no es el amor. ¿Cuál es el amor de Dios? El amor de Dios es que envió a su Hijo para que vivamos por Él. Dice después, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Se da cuenta que lo repite para que lo entiendan? Él nos amó primero, no es que nosotros, Él nos amó, Él envió a su Hijo, ¿qué? En propiciación por nuestros pecados. Y dice después, amados, si Dios nos ha amado así, ¿cómo nos amó Dios? Enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, enviando a su Hijo para que vivamos por Él, dice, también nosotros debemos amarnos así unos a otros. ¿Cómo tengo que amar yo a Mari? Ay, Mari, como estás de linda, ay, qué zapatos más hermosos, como te viniste de elegante. Ay, no. Mari, conoce a Jesús, cree en Jesús, entiende el amor de Dios, recibe la vida, vive por Él. Y ese es el amor verdadero. Porque ¿sabe qué pasa con los zapaticos que yo le pueda regalar? Le duran, depende, si son chinos, duran 3 meses. Ay, no compre chino, apoye la industria nacional.
Se está muriendo la gente en Bucaramanga de hambre, pero usted está feliz con las importaciones con las que lavan dólares. Ay, perdón por mis comentarios. 3 meses si son chinos. 10 años si son de Bucaramanga. Pero ¿sabe qué? Aunque sea el perrito amado, 12 años si se muere. Pero si yo logro darle la vida en el espíritu a Mari, cuando nos encontremos en el cielo yo voy a decir, por un lado yo voy a decir, mi corona, y por el otro lado ella va a decir, gracias eternas, gracias eternas. Y eso es la vida de fe. Y ese es el amor del que está hablando la Biblia. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento no se entendía porque no había venido todavía Jesús. Amarás al Señor, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor ¿qué? Uno es. Yo le dije que ese fue el problema para los judíos, porque cuando Jesús se presenta y se presenta como Dios, entonces ellos dicen, no, espere un momento, usted puede hablar muy bien, usted puede hacer muchas obras magníficas, usted puede estar cumpliendo toda la palabra del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, pero lo que no podemos admitir es que usted se haga Dios. Mire conmigo Juan capítulo 10. Ese era el problema. Porque obviamente toda la vida repitiendo, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y aparece uno que dice, ¿sabe qué? Yo soy Dios. Lo matamos, no aceptamos eso. Por más buenas obras que haga, por más que nos enseñe quién es el Padre, esas son las buenas obras. Bueno, Juan capítulo 10, versículo 33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces ¿qué? Dios, y resulta que solamente hay un Dios. ¿Y usted sabe que en eso consiste la vida eterna? Mire conmigo Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, ¿qué? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si nosotros no entendemos, no conocemos y no vivimos esto del Dios único, pues no tenemos vida eterna. Claro, si Dios hubiera permanecido en el cielo de los cielos, por encima del cielo de los cielos, pues nosotros no hubiéramos podido conocerlo porque a Dios nadie lo vio jamás. Mire conmigo Juan capítulo 1, versículo 18. Todavía no he empezado a predicar, estoy haciendo la introducción, pero ahí se me va todo el tiempo. Dice, ¿a Dios qué? Nadie. ¿A Dios? ¿Adán vio a Dios? ¿Abraham vio a Dios? ¿Moisés vio a Dios? ¿Isaías vio a Dios? ¿Jacob vio a Dios? No, a Dios nadie lo vio jamás. Vea la clase número 8 del seminario. Pero el unigénito Hijo, que vive en comunión íntima con el Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Por qué? Dios es uno. Dios tiene forma, Dios tiene sustancia y Dios tiene espíritu. No entiendo eso. Entonces mire la semejanza de Dios. Don Orlando, no se ría. Don Orlando es la semejanza de Dios. No por bueno, sino porque fue creado conforme a su semejanza. Bueno, entonces no mire a don Orlando, miremos a alguien más malo, míreme a mí. Sí, pareciera increíble, con lo tonto que soy, pero Dios me hizo a su semejanza. Y yo tengo forma, que es lo que usted puede ver, sustancia, que es lo que yo soy, y espíritu, que es lo que transmite mi ser. ¿Usted ha visto que hay gente que está al lado de uno y uno sabe que no está con uno? Eso es la deslealtad. Uno sabe que no está con uno, no se conduele con uno, no sufre con uno, no lo apoya a uno, sino que es una persona que es totalmente egoísta, solamente piensa en quién, en él. Entonces uno dice, valiente compañía, no está conmigo. ¿Entiende eso? Que una persona puede estar al lado y no estar con... Dice que no hay peor soledad que la que él está acompañado y no está con uno. Fíjese qué significa pareja, que son ¿qué? Una sola carne. Si no son una sola carne, ¿sabe qué? No es pareja.
O sea, tienen la misma comunión, van por la misma dirección, se apoyan, el uno se preocupa por el otro está viendo, ¿sí? Mi amor, apaguemos las luces, tú eres el que paga el recibo, y mi cielo, cerremos las llaves, porque tú eres la que paga el agua. Ven, no te comas eso que ya está dañado, ven y yo te preparo un caldillo. Ay, eso es. ¿Pero de qué sirve ahí? ¿Sabe cómo se llaman las células que están en el cuerpo y no producen nada, sino que solamente demandan? Las células cancerígenas. Es cáncer. No sirven para nada, no aportan nada, solo demandan crecimiento y crecen como les da la gana porque no están aportando para el cuerpo. Estoy hablando a la iglesia. Estoy hablando a la iglesia. ¿Entiende qué es la unidad en el espíritu? No es, en cambio uno sabe cuando uno está mal y la otra persona está en la unidad en el espíritu, no necesita ni hablar, la palabrería, sino que la persona está ahí, hola, y uno ya sabe que está conmigo. El espíritu le comunica esa comunión. El cuerpo está ahí presente, pero puede ser que esté lejos y ¿sabes qué? No puedo estar ahí, pero tú sabes, estoy contigo y uno sabe que está conmigo. ¿En qué? En el espíritu. Y ese espíritu es esa relación que mantiene y que está mostrando la sustancia de la persona, el ser de la persona. Dios tiene forma, sustancia y espíritu. Y la forma de Dios es lo que se rebajó y habitó entre nosotros. O sea, cuando la forma de Dios habitó entre nosotros, tomó la posición ¿de quién? De hijo. Y la sustancia que quedó por encima del cielo de los cielos es el Padre. Y lo que mantiene la relación es ¿qué? El Espíritu. ¿Se da cuenta que sí se puede entender al Dios único que tiene tres voluntades? Pero es que la religión enseñó que eso era un misterio. Y además un misterio con una palabra que ni siquiera está en la Biblia. Ese es el misterio de la Santísima Trinidad. Y uno dice, entonces, ¿cuántos dioses son? Si el Padre es Dios, si el Hijo es Dios, si el Espíritu Santo es Dios y la Santísima Trinidad 4, y bueno, pongamos ahí a la Virgen y fuera de eso los santos, bueno, ¿sí? Ay, no, ¿por qué no podemos creer en los hombres? ¿Por qué no ve que todos los hombres fallamos? ¿Usted es seguidor de un hombre? Perdió. Peor si es de un político, recontra-requete perdió. Todos mentimos. Ojo, no dije todos mienten. Porque es particular, ¿no? Nosotros siempre hablamos de lo malo en los otros, pero no nos incluimos a nosotros. Todos los hombres mentimos, todos los hombres fallamos, todos los hombres tenemos un corazón malo, pero Dios es el que es. Y entonces nosotros esperamos en Él, creemos en Él y tenemos la confianza en Él. Bueno, esa era la introducción, hablar de que Dios es uno, que tiene forma, sustancia y espíritu. La forma fue lo que se rebajó y habitó entre nosotros. El espíritu es el que mantiene la comunión, la relación, pero el Padre está más allá del cielo de los cielos. Solamente el Hijo que ha vivido en comunión íntima con Él es el que lo ha dado a conocer. Y en este capítulo de Juan, capítulo 14, es muy especial porque nos está mostrando cuál es esos roles o esa función de cada uno en la deidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire conmigo, bueno, la porción de hoy se llama Viva la obra del Padre. ¿Por qué? Porque ahí en Juan 14 dice, versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, ¿el qué? Hace, por favor, póngale cuidado a la palabra obras. Él hace las obras. Y cuando estamos hablando de las obras, le repito otra vez, no es dar zapaticos, no es decirle lo linda que estás. O las obras no es sanar enfermos, echar fuera demonios, no. Esas son señales. Esas son señales. Dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme, ¿por qué? Por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, ¿qué?
las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, lo haré. Y entonces uno pregunta, bueno, ¿y entonces cuáles son las obras? ¿Cuáles son las obras? ¿Cuáles son? Si no es dar zapaticos, ay, de zapaticos, no sea miserable, siempre de zapaticos. Si alguien le cuida el carro, dele una ayuda. No la necesita usted, esa persona sí la necesita. Si usted lo atienden bien en un lugar, déle una propina. Si una persona le hace un trabajo, ayúdelo. Si una persona está vendiendo bolsas de plástico, compre las bolsas de plástico. No sea malvado, ¿sí? No sea tacaño, no sea miserable. Si alguien puede ayudar, ayúdelo. Pero esas no son las obras. ¿Cuáles son las obras? Eso se lo preguntaron a Jesús. Miren Juan capítulo 6. Se da cuenta que la Biblia es una maravilla, no necesitamos inventar. Ahí está todo escrito, pero no la leemos, no la podemos conocer. Yo amo a Dios, pero si no lo conoce, es como los hijos. Yo amo a mi mamita, pero la trata como un zapato y es desleal. No, viejo, no es verdad lo que está diciendo. Yo amo a mis hijitos, pero no ve por ellos, tiene que ir el bienestar familiar detrás para que... Ay, no hable carreta, hermano, no hable carreta. Yo amo a Dios, pero no lo conoce, pero no lo busca. Me contaba una persona, decía, estoy tan triste con mi familia, ellos todos trabajan, y entonces están desde las 6 de la mañana trabajando, porque tienen una empresa propia, son emprendedores y no se quebraron como las 600,000 empresas que se quebraron. No, estos no se quebraron, estos pudieron seguir adelante. Y entonces desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, porque es una empresa privada de ellos. Entonces ellos saben que si trabajan con firmeza, se la ganan toda. Y entonces ahí trabajan y pulen, una cosa muy manual, y entonces ya hacen todo, todos los días. Pero el domingo no se levantan a la iglesia porque ¿cómo? Si estamos cansados de trabajar toda la semana. Viejo, entonces usted no ama a Dios, usted ama es el dinero, porque por el dinero es capaz de esclavizarse de 6 de la mañana a 12 de la noche. Pero a Dios ni un poquito en la mañana. Y si viene se duerme. ¿Entiende? Usted se puede estar en el computador hasta las 12 de la noche chateando con los amigos y bobeando y viendo tonterías. Pero a Dios, ni con un dedo. A mí me impactó porque fuimos con mis hermanos a rumbear este fin de semana. Pastor, usted, sí, vinieron mis hermanos y yo quería estar desde la adolescencia, no bailábamos juntos. Entonces tuve hasta un playback porque volví al pasado ahí. Y brincamos y bailamos y cantamos y nos reímos. Pero ¿saben qué? Todos esos lugares estaban, ¿qué? A reventar. Y yo estoy feliz porque la iglesia está llena, pero no está tan llena como antes de la pandemia, porque la mayoría, y me encanta, se quedaron por el camino. ¿Y saben qué? Prueba chiquitita, eso fue una prueba, iba a decir pendeja, pero después dice que habló mal. Una prueba tonta. ¿Y saben qué? El 30% de la iglesia cayó en la prueba. El 30% con una prueba chiquitica. Imagínense cuando venga la persecución. ¿Sabe qué? O yo los voy a entregar a ustedes o ustedes me van a entregar a mí. Se lo aseguro. Se lo aseguro. ¿Sabe por qué se lo aseguro? Porque está escrito. Entiende que nosotros amamos a Dios. ¿Sabe qué? No lo amamos. No lo amamos. Para nosotros es más importante cualquier otra cosa que Dios. Y el mandamiento es ¿qué? Amar a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero ¿entiende qué es el amor a Dios? Mire conmigo Juan capítulo 6. Estábamos hablando de las obras. Lea desde el versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, o sea, no se ponga de 6 de la mañana a 12 de la noche para conseguir un poquito de plata más, de dinero más. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre.
como Jesús le está diciendo que trabajen por la comida que no perece, entonces ellos dicen, bueno, ¿cuál es ese trabajo? Esa es la pregunta. Bueno, ¿y cuál es ese trabajo? ¿Qué tenemos que hacer? Versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica? Ahí las obras es el trabajo, ergón, el trabajo de Dios. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Entonces le dijo, vaya a los semáforos, regálele zapaticos, cómprele mercados, dígale cómo estás de linda, sea amable, sea honesto, no sea desleal, no robe, no le gusanee al prójimo, la mujer. ¿Sí? Estoy diciendo los 10 mandamientos, que pasa que se los digo en el lenguaje actual. No desearás a la mujer de tu prójimo. Pastor, no diga gusanear, que eso es feo. ¿Dice eso? No, dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, lea conmigo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Entiende cuáles son las buenas obras? ¿Cuáles son las buenas obras? Que creamos. Mire el versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué es lo que Dios está esperando de usted? Que usted, en primer lugar, crea en Él. Y cuando digo crea en Él, no es creer a la manera griega, intelectualmente. O no es como usted le dice a su mamá que la ama y la patea. No, no es de esa manera. Cuando la Biblia dice crean es en el sentido hebreo. Creer en el sentido hebreo es que usted empieza a vivir. Por eso yo no coloqué haga la obra del Padre en el título, lo taché. Mira, aquí está tachado para que no diga que lo mentí. Y después lo cambié y dice, viva la obra de Dios. Viva la obra de Dios. ¿Cuál es la obra? Que lo conozcan a Él. En lo primer lugar, yo tengo que conocerlo, pues usted sabe de todo, usted sabe de política, sabe de finanzas. Me da risa, ¿no? Porque en Colombia, cuando sucede algo, entonces la gente se vuelve experta. Entonces la selección de fútbol pierde, se vuelven técnicos de fútbol. Hablan de los fondos de pensión y entonces todos se vuelven ecónomos. Hablan del clima, entonces todos se vuelven meteorólogos, politólogos. Mejor dicho, expertos en todo. Pero en lo que debíamos de ser expertos, ¿qué? Ni con un dedo. Ahí está todo el seminario gratuito en internet, yo les mando las notas. Antes regalábamos hasta las fotocopias pero ¿sabe qué? Los pastores ni siquiera quieren estudiar. Los pastores que les regalamos, que les ayudamos, que les hacemos, que cuando se vinculan con nosotros empezamos a colaborarles. Ni siquiera los pastores quieren estudiar. Pero no importa, está escrito. Él nos llamó ¿qué? Manada pequeña. El mundo no lo va a amar, pero nosotros somos los que le amamos. Eso es lo impactante. En medio de nuestra maldad, en medio de toda nuestra tontería, en medio de todas nuestras... a mí me da risa. Mire, yo trato de ser lo más transparente que puedo en las redes sociales, con un propósito, para que la gente diga, ese pobre tonto que está ahí al frente, ese pobre absurdo, ese pobre ridículo, ese pobre mezquino, ese pobre miserable. Bien, ese es mi propósito. O sea que cuando usted por redes me dice cosas, yo me pongo feliz, digo, ay, bueno, ya se dio cuenta que soy un tonto. Gracias. ¿Para que qué? Para que mire a Jesús. Él es. Y mi razón de ser es ser el burro que lo carga encima. Y le digo, burro no, él es. Yo soy que soy burro, él es. Míreme las orejitas, él es. Mírelo, precisamente, mírelo a él. Conózcalo a él. ¿Sabe cuál es la bendición? Amarlo a él. Esa es la plenitud de la existencia.
No hay nada más, no hay nada. Y uno piensa, no, cuando compre mi casita, no, cuando me jubile, no, cuando mis hijitos se gradúen, no, cuando consiga novio, no, cuando me case, no, cuando me gradúe, no, cuando el perro aprenda a hacer popó en el periódico. Y lo logra uno, ¿y qué? No le satisface. Es que es la verdad, no le satisface. Pero cuando uno hace la voluntad de Dios, dice la Escritura, de su interior corren ¿qué? Ríos de agua viva. Y ahí uno dice, mire, pueden matarme, puedo morir, se puede acabar el mundo, puede ser que cambie la economía de dólares a rublos, puede ser que el Bitcoin se quiebre o suba, China puede dominarnos, puede ser que se levante una Latinoamérica unida, ¿sabe qué? No importa, porque nosotros no dependemos de lo trascendental, de lo intrascendental, de lo momentáneo, de lo que se acaba, sino que nuestro corazón está en el cielo, en donde nadie lo puede robar y donde los ladrones no minan ni hurtan. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todo aquel que cree en Él no se pierda. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creamos en el que Él envió. ¿Cuál es el amor de Dios? Que envió a su Hijo para que creamos en Él. ¿Cuál es el amor de Dios? Que lo envió por propiciación de nuestros pecados. ¿Cómo debemos amar a los demás? Llevándolos a conocer el amor de Dios. Pero ¿saben qué? Esta predicación es la que menos conocen en las iglesias cristianas. No lo predican, aunque está tan claro. ¿Quiere verlo más claro? Miren conmigo Juan capítulo 4. Por sus obras los conoceréis. Y ellos piensan que las obras es los zapaticos. Hasta los incrédulos regalan zapaticos. Es más, creo que los más tacaños y miserables son los cristianos. Es la verdad. ¿Y saben con quién son tacaños y mezquinos? Con Dios. Peor todavía. Peor todavía. Dice Juan capítulo 4, versículo 30. Si viene Chente, venga viejo, lo que sea. Balcón VIP. Chente, ya murió Chente. Se murió el baterista de Foo Fighters aquí en Colombia, me contó don Orlando esta mañana. Qué orgullo, ya tenemos al baterista de Foo Fighters y a Carlos Gardel. Bueno, es Juan capítulo 4, versículo 31. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, ¿se acuerda que trabajad por la comida que perece? No se desconecte con mis bobadas, esté conectado con la prédica, ¿sí? Dice, entre tanto los discípulos le rogaron diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían, como ellos están pensando es en las cosas de abajo, ay, ¿será que alguien tuvo amor con el Señor y le trajo comidita? Dice, entonces los discípulos decían a unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe ¿qué? Su obra. Por eso le referí las dos palabras. Ahora le pongo otra tercera. Voluntad de Dios, comida y obra. Esa es la voluntad del Padre. Que nosotros hagamos ¿qué? Mucho dinero. Hermano, usted es cabeza y no cola. Aquí vamos a tener una iglesia próspera. Y porque los no prósperos no son de Dios. Eso es maldición. Así que trae tu siembra para que el Señor... ¡Ay! ¿No ve dónde colocaron su corazón? ¿No ve dónde colocaron? Y a esos pastores sí no les critican ni poquito. Ahí sí, siervo del Señor, te beso los pies. Pero ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿A qué nos envió el Padre? Dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la cosecha? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están listos para la cosecha, y el que cosecha recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. ¿Sabe qué estaba haciendo Jesús? Predicándole a la mujer samaritana.
¿Y sabe qué hizo la mujer samaritana? Fue a la aldea y le predicó a todos los de la aldea y los llevó a Jesús. Y cuando ellos vieron a Jesús, le dijeron a la mujer: ya nos dimos cuenta que tú eres un burro, pero Él es el Mesías. Y la mujer dijo: ay no, yo soy la sierva del Señor, la gran profeta. Ay, nada. ¿Entiende por qué nosotros no podemos ser siervos del Señor, grandes profetas, ungidos y elevados? Porque le estaríamos robando el alimento a la gente. Porque la gente se volvería seguidor de lo... Créame, yo no sigo ni a mi mamá, a ningún hombre sigo. No me sigo ni a mí. Es más, yo sé que si me sigo a mí me pierdo. El único. ¿Quién? Jesucristo. El único, no hay nadie más. Ninguna persona. Solo Él. Y Él nos dio a conocer ¿qué? Al Padre. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la vida eterna. Que te conozcan a ti. ¿Se da cuenta cuando Él dice: me voy pero vuelvo? Y ya les mostré el camino. ¿Cuál es el camino? Y el otro está pensando en un camino físico. No. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Y Jesús es la vida. ¿Por qué? Porque solamente Él nos dio a conocer al Padre. Voy a preparar la casa, vuelvo para llevármelos. Porque ¿saben qué? Mi reino no es de este mundo. Por más lindos que sean los koalas. Sí, a mí me gustan los koalas. Por más hermosa que sea la naturaleza, a mí me encanta la naturaleza. Me duele que depreden el páramos por la minería salvaje. Ustedes no han visto los videos de los campesinos en Boyacá llorando porque les desertificaron la tierra. Usted no sabe qué es que le quiten el agua a una persona y se mueran de hambre y de sed. Eso es una porquería. Bueno, yo le pregunto, ¿cuánto ha recibido usted de carbón, de petróleo o de oro que han vendido de este país? ¿Cuánto ha recibido usted? ¿Alguien ha recibido aquí un... ¿Sí? ¿Sabe quién se queda con ese dinero? Pero ni siquiera otros, a los de aquí les dan unas migajas y las venden por migajas. ¿Cuánto le va a tocar pagar a Colombia por agua? ¿Cuánto le va a tocar? ¿Cuánto vale el agua? No tiene precio. Pero están depredando los páramos. Pero están depredando los llanos haciendo fracking para sacar. ¡Ay, no, el petróleo! ¡Ay, su merced! ¿Cuánto? Le pregunto, ¿cuánto ha recibido? No, es que la economía del país... ¿Cuánto ha recibido usted? ¿Cuánto ha recibido? Si antes toca pagar cada vez más porque le roban a usted el 75% de los impuestos. ¡Ay, no sea tan tonto! Pero ¿sabe qué? Mi reino no es de aquí. Y nosotros estamos afanados por el petróleo y estamos afanados, pero por lo que tenemos que estar afanados, ahí sí no. Entonces esa es la obra, ese es el fruto, ese es el alimento, esa es la comida, esa es la voluntad del Padre. Mire conmigo Efesios capítulo 2. Ahora sí va a entender cuando lea la palabra obra, busque buena obra, obra en el Nuevo Testamento, y ahora sí va a entender. Tiene que ir a las palabras de Jesús para entender qué es la buena obra. En la religión, buena obra es regalar un pan. En el humanismo, es que el humanismo es más elevado inclusive que la religión, ¿sabía eso? En la religión, otra vez, en la religión, buena obra es dar un pan. En el humanismo, buena obra es enseñar a hacer pan. No le des a un hombre un pescado, enséñale a pescar. ¡Oh, qué frase! Pero en la vida de fe, buena obra es enseñarle que hay un alimento más que el que va para la barriga, que hay un alimento eterno que nadie lo puede quitar. ¿Entiende la diferencia entre la religión, el humanismo y la vida de fe? ¿Entiende esa importancia? ¿Entiende? Dice ahí en Efesios capítulo 2, desde el versículo 4, quisiera leer desde más pronto. Pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó, otra vez el amor de Dios, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Lo mismo que leímos en Juan. No es que Pablo está predicando otra cosa de Juan. Pablo está predicando lo mismo que Juan, porque Juan y Pablo están predicando lo mismo de Jesús. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Se acuerda que dice que el amor de Dios es que nos dio vida con su Hijo? Y se acuerdan que leímos que Dios nos amó siendo propiciación por nuestros pecados. Lo dice aquí Pablo. Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La bondad de Dios, la bendición de Dios, el amor de Dios es que la vida que nos da por medio de Jesucristo. Y después dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son las buenas obras? Predicar el Evangelio. Fácil, ¿no? No, no es tan fácil. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Entonces, buenas obras es lo que dice la religión, regalar un pan, o buenas obras es lo que dice el humanismo, enseñar a hacer pan. Pero Jesús dijo, ¿saben qué? Yo soy el pan que bajó del cielo, el que come mi carne y bebe mi sangre. Esas son las buenas obras que Dios preparó de antemano. ¿Sabe cuál es la función de la iglesia? Predicar el Evangelio. Usted está porque ¿quién te predicó, Yosana? ¿Tu suegra? ¿Quién te predicó? ¿Norma? ¡Ey, Norma linda! ¿Quién te predicó, Norma? ¿Entiende? ¿Quién te predicó, Pat? El negrito sinvergüenza. ¿Quién te predicó, Alex? Un zapatero. Un zapatero. ¿Entiende? Él tiene una deuda eterna. Patricia tiene una deuda eterna. Norma tiene una deuda eterna. Mari tiene una deuda eterna. Yosana tiene una deuda eterna. ¿Sabe cuál es la ventaja? Que esa deuda solamente se paga ¿cómo? Haciendo lo mismo, predicándoles a otros el Evangelio. Para que esa rama no se vuelva inútil y dé fruto. Y si no da fruto, el Señor la corta. Para que esta rama no se vuelva inútil. Si se vuelve inútil, el Señor la corta. Para que esta rama no se vuelva inútil. Si se vuelve inútil, el Señor la corta. Porque el propósito para el cual Él nos salvó es para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Pero esa buena obra, si no la queremos hacer. Es que dar zapaticos es muy fácil. Pero predicar el Evangelio le implica a uno la vida. Mire conmigo Mateo capítulo 21. No, esto no lo conoce la religión, no lo conoce, no lo entiende. Yo le hablaba a los sacerdotes con los que estudié teología y decía, ustedes no entienden lo de la vida, y decía, ¿cuál vida? Esta es esta vida. Ustedes no entienden lo del amor. ¿Cuál amor? Es este amor de los zapatitos. Ahora resulta que usted regaló unos zapatitos y entonces se va a ir de la iglesia porque piensa que le estoy echando vainas. Mateo capítulo 21, no sea tan simple, no sea tan superficial. No se vaya de Dios. Mateo capítulo 21, versículo 37, dice, finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron.
¿Sabe qué estamos haciendo en las iglesias cristianas? Apoderándonos de la heredad del Hijo y usando la religión para el beneficio personal, para la política, para los negocios, para la mercadería. Se repitió lo que hicieron los fariseos y los sacerdotes y los escribas. Se repitió. Es una vergüenza. Dice, y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca ¿qué? Los frutos de él. Si la iglesia se convierte en labradores malvados, si nosotros nos convertimos en labradores malvados y no le damos los frutos de él, ¿sabe qué va a hacer el Señor? Le va a dar su viña a otros que produzcan los frutos de él. Si la rama no da fruto, ¿sabe qué va a hacer? La va a cortar y la va a echar en el fuego. Porque para eso nos salvó, para eso nos rescató. Terminemos, Hebreos capítulo 13. Ahí, no diga que no está en la Biblia, no diga que me lo inventé. Hebreos 13, 20 al 21. Está terminando el libro de los Hebreos. Y entonces esta es la conclusión del autor del libro de los Hebreos. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis ¿qué? Su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En una versión actual, ¿quién quiere leerlo? Yosana, ¿tienes una versión actual? ¿Tú que tienes el micrófono? ¿Quién tiene el micrófono, Orlando? Lee el versículo 21 solamente. El 20. Y ahora que el Dios de paz... No, haga caso, por favor, señorita. Sométase. El 21. El 21. Pero es que dice eso, los bueno, capacite pues con todo... no te preocupes, no te sientas mal. Está no es bien. culpa tuya, es de la versión. Sí, yo no lo escribí, sí. Los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Ojo, los capacite. Que Él produzca en ustedes mediante el poder de Jesucristo todo lo bueno que a Él le agrada. Okay. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Amén. Lo que pasa es que no había pagado los datos, entonces solamente le mandan la mitad del versículo. ¿Tienes otra versión, Yosa? Sí, traducción en lenguaje actual. Sí. Okay. No te vas a ir de la iglesia por el chiste malo que chiste. Pero es que aquí está todo mezclado, o sea, no están separados los Bueno, versículos. léelo como está mezclado, está bien. El Dios de paz resucitó a nuestro Señor Jesús y por medio de la sangre que Jesús derramó al morir, hizo un pacto eterno con nosotros. Somos el rebaño de Jesús y Él es nuestro gran pastor. Por eso le pido al Dios de paz que haga que ustedes sean buenos y perfectos en todos y que Jesucristo los ayude a obedecerlo. Que Jesús reciba la gloria y la honra por siempre. Amén. ¿Se da cuenta la traducción con la mente de la religión? Ellos reducen todo ¿a qué? A ser buenos éticamente, moralmente. Pero ya supimos que eran las buenas obras. Le voy a leer otra vez. Por eso me gusta más Reina Valera siempre, porque Reina Valera conserva fidelidad en la traducción. Dice, os haga aptos, o sea, los va a capacitar. ¿Por qué era toda esta prédica? Porque la próxima prédica de Juan vamos a ver cómo nos capacita por medio del Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Pero primero tiene que creer, viejo. Primero tiene que obedecer. Primero tiene que entender. Primero tiene que empezar a caminar. Y entonces el Espíritu Santo va a venir sobre usted y lo va a capacitar para toda buena obra. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis ¿qué?
y ya entendimos cuál era la voluntad. En las iglesias, si usted tiene dudas, pregúntele al Señor cuál es su voluntad. Pero ellos están hablando, Señor, ¿me caso con Juanita o me caso con Clarita? Ay, su merced. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Estudio medicina o estudio derecho? Ay, su merced. La voluntad de Dios es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, quiero hacer tu obra. La obra de Dios es que crean en el que Dios ha enviado. Os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Qué es lo que es agradable delante de Él? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por medio de Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Si usted entendió hoy, ahora pida que usted empiece a vivir eso. Toca bajarlo acá. Toca empezar que eso empiece a dar fruto, que de verdad surja. Mire, esa es la oración que Él le va a responder siempre. Claro que sí. Señor, quiero hacer tu voluntad. Padre, úsame como obrero de tu obra. Pídale al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha, porque la cosecha es mucha y los obreros son ¿qué? Pocos. Que usted use la vida para lo único que vale la pena. ¿Sabe qué? No se va a llevar ni siquiera la tierra que tiene en las uñas, su merced. Ni siquiera la tierra del ombligo. Yo digo, ay, le van a expropiar la tierra del ombligo, porque es la única tierra que tiene. ¿Cuánto hace que no se mire el ombligo y no se lo limpia? Tarde llega a la casa y copito. Eso sí no se le olvida, eso sí, pero la voluntad de Dios. Padre Celestial, tú eres tan misericordioso, tan bueno. Nos amas tanto, nos amas de tal manera que enviaste a tu Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la vida eterna, conocerte a ti. Esa es la vida eterna, vivir para ti. Ese es el tesoro en el cual nosotros tenemos que trabajar y luchar. Padre Celestial, de este mundo no vamos a sacar sino solamente nuestro espíritu y el espíritu de los que logremos llevar a tus pies. Padre, que nos presentemos con nuestras manos llenas de coronas, Señor, llenos de fruto, que seamos la semilla que cae en buen terreno, que da fruto al 30, al 60, al 100. Padre Celestial, que esa semilla no sea consumida por los afanes de este mundo, por los cardos y los espinos. Padre, que esa semilla no caiga en donde no pueda arraigarse, que no tengamos una semilla en sí y entonces no demos el fruto. Padre, que nosotros no seamos semilla que cae junto al camino, porque por no entender la palabra viene Satanás y arrebata esa palabra, sino que nosotros seamos eternos contigo. Obra con poder, mi Padre bueno. Capacítanos para toda buena obra con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.